Decime la verdad, si te digo que vamos a hablar de geopolítica, ¿no te suena algo para especialistas y a kilómetros de distancia de tu realidad cotidiana? A nosotros nos pasaba lo mismo, hasta que los escuchamos a ellos, Facundo Musiacha y Daniel Camargo, ambos integrantes del CEI, el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral. Ellos nos cuentan lo que ocurre en el mundo y cómo nos afecta en nuestro día a día. Pero tranqui, no vamos a hablarte del efecto mariposa. Eso se lo dejamos a programas menos creativos. Muy buenas tardes, señor Daniel Camargo. Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Muy bien, encantado de tenerte nuevamente. Y no sé si me está escuchando y está ahí en el éter el amigo Facundo Musiacha. ¿Cómo están? ¿Bien, che? ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, fuerte y claro. Ahí te estamos viendo. Muy bien. Te estamos viendo. Con anteojos está el muchacho hoy, está muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, chicos, muchachos, amigos, ¿qué tema nos trajeron para hoy? Hay un tema fundamental que veníamos tratando hace unas semanas y es el tema norteamericano. Se bajó Biden. Se bajó Joe Biden, ¿no? Entonces, En vez de subirse al limusín se tomó el 12 porque estaba desorientado. Sí. Está acá en Palermo. Entonces tenemos una coyuntura muy particular en la opinión pública norteamericana. Por un lado estaba el debate cognitivo, la falla cognitiva de Joe Biden. Luego Donald Trump sale, digamos que aireoso de un intento de asesinato que no se da. Y ahora el Partido Demócrata decide convencer a Joe Biden que se haga a un lado. En esto es muy fundamental. ¿Cuánto habrá tenido que ver la mujer de Joe Biden ahí, ¿no? Que tomaba a ella en la última, en el debate, fue que agarró el micrófono a ella y dijo, estuviste bárbaro, dale, seguí así. Hay una cuestión muy particular locura. en el diseño institucional de los países de esta parte del continente, que es el diseño presidencial. Y el diseño presidencial tiene una característica muy particular y es el personalismo, ¿no? En ese sentido, Joe Biden tenía una enorme responsabilidad al correrse de la carrera electoral. Y en este correrse a un lado surge una figura muy interesante que es Kamala Harris. Y resulta interesante pensarse quién es Kamala Harris, ¿no? Porque estaba escondida, ¿no? ella es la vicepresidenta y no necesariamente. Ella fue fiscal, luego pasó a ser fiscal general y luego escaló a ser vicepresidenta. En la campaña estaba en silencio. Claro. Es muy interesante porque ella sí logra aglutinar gran parte de la heterogeneidad del Partido Demócrata y es necesario tener presente varias cuestiones. Ella es de origen extranjero, de origen indio-jamaiquino, entonces de algún modo ella sí tiene, digamos que un enorme impacto en la cuestión latina. También logra aglutinar de una manera muy interesante el voto femenino. Y en esto es clave porque Donald Trump, previo a que haya sido elegido por el Partido Republicano, perdió un juicio por acoso frente a, sabemos que públicamente ha sido bastantes cosas. Le pagó a una persona para que no dijera que tenía un vínculo sexual, se demostró que era un acosador sexual. Digamos que varias cuestiones que vinculadas al voto femenino. En este momento particularmente el Partido Demócrata intenta concretar el voto en los latinos, las mujeres y el pueblo afrodescendiente norteamericano. En este contexto es Kamala Harris la figura fuerte del Partido Demócrata, porque Michelle Obama se corre a un lado, y por otro lado es una persona que no es como Donald Trump, no es un outsider de la política. Es decir, es una persona formada, es una abogada, fue fiscal general, y ya se vio en el primer mitin, por supuesto, la capacidad de defensa que Joe Biden no tenía. De hecho, en el primer mitin, en solamente 1 minuto 30 segundos, logra llegar a decir: yo haré una confrontación directa, haré todo lo posible porque este tipo misógino, racista, fascista no llegue. Con un poquito le alcanzaba también para hacer esa campaña. Claro. Y entonces, ¿en qué cuestión está Norteamérica? Además, perdóname, también escuché que se estaban retirando hasta inversores a la campaña de Biden. De hecho, 50 millones de dólares recaudó ella en el primer día. 24 horas. En 24 horas. Eso demuestra la capacidad de cohesión que tiene dentro del Partido Demócrata. Bien. Entonces, ¿qué podemos ver en el escenario norteamericano? Una clara polarización en donde, son meses importantes de acá a noviembre. Ese es el contexto. Bien. Hay un poco de esperanza también para el partido, ¿no? Con Kamala. Sí, sin duda alguna. Piensen que no hubo otro personaje interesante para poder ellos aglutinar los diferentes ejes que pueden llegar a mover el electorado. Vuelvo y digo, es el electorado latino, el electorado femenino y el electorado afroamericano. Bien.
Facu. Ahí Dani toca un punto de la cuestión muy importante que tiene que ver con la agenda del Partido Demócrata, que es una agenda más globalista en comparación de lo que propone Donald Trump con respecto a la construcción, digamos, de poderío económico norteamericano. Para mí es una cuestión más de soft power, digamos, de poder blando, proponiendo una candidata, como dice Dani, de origen extranjero, pero que responde a toda la agenda de las minorías y en cierto punto de dar una discusión como un frente antifascista muy similar a lo que se vio en Francia hace poco. Creo que lo hablamos hace unos programas. Sí, señor. En esta retórica del antifascismo, para decirlo así. Pero bueno, también tienen ciertos problemas el Partido Demócrata internos, particularmente más que tiene que ver con la cuestión social. Hay un barómetro muy particular o muy popular en los norteamericanos que es el precio de la gasolina. Desde el precio de la gasolina, digamos, se evalúa si una gestión de gobierno es buena o mala. No sé, Dani, si estoy ahí en lo correcto, si no vos planteame ahí, pero yo lo que vengo escuchando mucho tiempo es sí, con Trump estábamos mal con esto, con esto, con esto, pero el precio de la gasolina era esto. Y Sí, por ende afectaba a todo. es necesario tener presente Entonces, que las enormes distancias de Estados Unidos hacen que uno de los elementos de consumo diario sea el uso del automóvil, Claro. con lo cual impacta enormemente en la opinión pública, sí. Perdón, Facu, te interrumpí. ¿no? Entonces, en esa discusión me parece que puede ser un choque retórico de antifascismo contra fascismo, que la verdad que tiene que ver más que nada para la opinión pública o por los medios de comunicación o para lo que está más enmarcado en la discusión partidocrática, pero a mí me da la sensación que la ciudadanía en general hay una discusión más económica. Esa discusión económica cala fuerte por ahí en los sectores por ahí que ya no son más clase trabajadores, son proletarios solamente que viven de los subsidios, o no sé, las discusiones del centro de Estados Unidos con respecto a esos mismos subsidios en términos de lo que tiene que ver con la política agrícola. Bueno, hay un montón de cuestiones que para mí hay que tener en cuenta. Y me parece que Kamala para mí es una candidata obviamente mucho mejor que Biden por lo que todos estuvimos hablando, pero bueno, tiene un desafío importante porque, como decía Dani, representa, digamos, en cierto punto, la agenda de las grandes minorías, si querés llamarlo, o las identidades, o la diversidad en cierto punto, pero no, a mi entender, no sé qué interpela, digamos, al norteamericano promedio. A ver si entendí. Vos lo que decís, ¿no sabés o cuestionás el impacto que verdaderamente tendrá en el electorado? Y creo que sí, porque hay una discusión Ah, que esto que planteaba la cuestión de la gasolina. sí. Esta discusión de la gasolina es muy importante y Dani lo refrenda en esa charla, es todo eso afecta desde la comida, desde lo que vos te manejás cotidianamente y también no hay que olvidar que las familias norteamericanas están sobreendeudadas. Ujú. Y hay una cuestión económica que en la campaña todavía para mí no la he visto que o en las plataformas no la he visto, salvo Trump hablando particularmente de volver a un esquema más de poderío económico. Hay algo que me resulta a mí muy interesante de lo que dice Facundo, y es que Donald Trump sí logra hacer en su campaña un llamamiento a lo internacional. Es decir, el tipo sí plantea directamente que un problema interno en los Estados Unidos es la migración por parte de nosotros los latinos hacia lo que él considera que es uno de los elementos de mayor desestabilización interna. Por otro lado, se plantea él que es la OTAN uno de los factores que más ha desestabilizado la política exterior norteamericana, con lo cual también se plantea, digamos, una independencia en lo económico para poder plantearse un aislacionismo que le permita bregar para que estos sectores medios, estas burguesías norteamericanas o el norteamericano promedio que cree en estos valores de la libertad, del progreso, de la acumulación de dinero, se sientan respaldados en un país que promulga de vuelta esta cosa de ser América grande de nuevo. Ujú. En ese sentido, Kamala sueño Harris, americano, ¿no? claro, en ese sentido Kamala Harris apunta a otra dirección. Apunta a decir, este tipo es lo peor que le ha pasado a esta sociedad, este tipo es un misógino, este tipo es un racista, este tipo es un xenófobo. Y nosotros los norteamericanos no somos el redneck blanco Claro. de 2 metros que come carne. No, nosotros no somos eso, somos también un grupo heterogéneo muy importante y se ha demostrado que ha habido un giraje muy importante, no podemos tener que dejar de tener una perspectiva histórica. Kamala Harris es una mujer afrodescendiente. Ujú. No podemos olvidar que la gran pérdida del Partido Republicano responde a gran parte del liderazgo que luego tuvo Barack Obama.
Sí. Entonces, lo que dice Facundo es clave porque podemos ver simplemente en las arengas previas a la selección 2 posturas claras. Mientras Kamala Harris apunta a la política interna, Donald Trump no. Donald Trump dice, bueno, nuestro problema es el exterior. Y tenemos que cuidar el interior, porque América tiene que ser grande de vuelta. Está bueno eso, está bueno. De todos modos, de afuera también lo que se ve es como un replanteo también de campaña y como una vuelta de perspectiva, ¿no? Porque la comunidad cultural, digamos, los actores y todos salieron todos a apoyar esta nueva candidatura. Entonces, un volantazo bueno, ahí. claro, no solo un volantazo, pero hay como ahora sí, como un sentimiento de, bueno, ahora puede haber competencia. Claro. ¿Es así? Sin duda alguna. Eso sin duda es así como también planteabas vos, Mario y Dani. Ahí, para acotar lo que me parece importante, hay una fractura fuerte dentro de Estados Unidos en la discusión, porque hay ciudadanos como que se consideran globales y hay ciudadanos que se consideran norteamericanos más, si querés, pensando en Norteamérica. Es verdad que Trump plantea que el otro o el extranjero es el enemigo que acechó en esta situación y que hay factores internos, que puede ser el Partido Demócrata, las políticas de diversidad o esquemas económicos con China que debilitaron el poderío norteamericano, porque el núcleo del planteo de Trump es ese, particularmente en esa discusión. El demócrata, en su planteo, es nosotros tenemos que seguir, digamos, abiertos al mundo en cierto punto, y no, como decía Dani, no somos el norteamericano promedio estandarizado que por ahí quieren vender algunas situaciones. Nosotros somos esto. Y ahí empieza el discurso antifascista, que es muy raro que en Estados Unidos sea un discurso antifascista. No sé qué opinas vos, Dani. Hay algo muy curioso y es que no se nos puede olvidar cómo fueron los últimos meses de gobierno de Donald Trump, ¿no? Una guerra comercial directa con China, una guerra tecnológica con China. Llamó el tipo a que la gente se movilizara en contra de las elecciones que perdió, o sea, llamó a una toma violenta por parte del Capitolio. Iba a ir justo a eso, Daniel. Digo, eso es un punto en el que la oposición tiene para pegarle y para hacer dulce de leche. Por todos Porque, lados, claro, sí. porque digamos, no fue una acusación así nomás. Lo vimos todo, hubo casi un intento de toma del Capitolio, ¿no? Y por otro lado, no se nos puede olvidar que el tipo intentó construir un muro divisorio en la frontera con México. Sí, pero no lo hizo. No lo hizo, pero en gran parte, o sea, es decir, por ejemplo, actualmente el gobernador de Texas, que es un tipo profundamente conservador, tiene uno de los lineamientos duros, es que vamos a construir, sí, con ayuda del gobierno nacional o no, un muro. Un muro. Y Donald Trump estuvo presente y dijo, sí, hay que construir un muro que divida, porque nosotros no soportamos más la migración. Entonces, ¿qué es muy particular? Vuelvo y digo, la fractura interna dentro de los Estados Unidos representa un clivaje en este momento en donde hay un sector que considera que la migración es un factor fundamental que desequilibra al gobierno norteamericano. Pero hay otro sector enorme que somos los latinos, los afro, que representa otro sector electoral. Ese es el clivaje muy particular en los Estados Unidos. Sí, es buenísimo lo de los latinos. Lo digo para el colectivo. No dimensionamos la cantidad de latinos que hay. Recién lo dimensioné cuando me dijeron, mira, son más latinos que negros en Estados Unidos. Y bueno, ahí es una comunidad muy importante y claro que mueve elecciones. Máxime, otro tema más, que no lo habíamos dicho, pero que me parece que hay que tener en cuenta. Como las elecciones no son obligatorias en Estados Unidos, este tema, resurgir y la sensación de que ahora podemos dar batalla, bueno, ojo, tiene un impulso muy grande, porque gente que no ni siquiera iba a ir a votar pensando que iba de perdedor, bueno, hay gente que va a ir a votar ahora, ojo. ¿Querías decir algo, Sí, Facu? sí, hay dos cuestiones que mencionan y que me parece para poder darle una síntesis a algunas cuestiones. En el programa anterior habíamos hablado de 5 nociones de la construcción de poder, digamos, de una familia, un estado, de un gobierno y el declive. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, yo creo que Estados Unidos está en la quinta fase de eso, que es la crispación o digamos, o la grieta por el derroche y el poder perdido. Y se refleja en los dos partidos, digamos, en el bipartidismo eterno norteamericano, en dos posturas tan intransigentes y diferentes en algunos puntos, donde no hay punto de acuerdo. Y eso no ha pasado siempre en lo que es Estados Unidos o en la discusión con los republicanos y demócratas. Han habido puntos de acuerdo en algunas cuestiones. Y esto de la guerra tecnológica que mencionaba Dani
se va a ir incrementando cada vez más porque China ha avanzado mucho en su política de innovación y desarrollo. Y eso, más allá de que por ahí Trump sea más virulento en algunas cuestiones, esa discusión, hay una interdependencia tan fuerte que ninguno de los dos puede existir sin el otro. Esto para que tampoco nos comamos las curvas a veces de los discursos de lo que tiene que ver con la pre-campaña, para decirlo así. Bien, 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 genial, genial. Y te veía vos la gestualidad, Daniel, mientras se hablaba del adelanto tecnológico de China, Facu, vos hacías así un gesto como diciendo, olvidate. ¿Sabe cuánto? Olvidate. Sí, yo quiero dar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. La empresa de Elon Musk de electromovilidad, los autos Tesla, Sí. funcionan a base de batería de litio. Sí. Sin embargo, requieren carga, es decir, tiene que haber una infraestructura que permita que yo conecte para que se cargue y a su vez pues tiene que haber otra infraestructura que toma sol, ¿no? Entonces tenemos un panel solar, una infraestructura para conectar y el automóvil. Los chinos el año pasado desarrollaron un auto que ya está en el mercado chileno, yo los conocí, que no requieren nada de eso. ¿Y cómo? Funciona, Exactamente. se carga la batería con la fricción de la rueda. Ah, mira. Ah, como el dínamo en la Claro, bicicleta. tiene un dínamo. Tiene una Claro. autonomía, el Claro. auto de 1000 kilómetros. Ah, mira. Claro. ¿Qué diferencia tiene a su vez? Ha logrado desarrollar una capacidad de síntesis de litio, yo no lo sé muy bien, con lo cual se requiere una Autonomía. menor cantidad Claro. de litio. Es decir, la eficiencia versus los autos que generó Tesla no tiene comparación. ¿Y por qué razón es fundamental pensarlo? Porque la mayor fábrica de Tesla, que es norteamericana, está en Alemania. Mm. ¿De qué manera va a impactar esto cuando abran el mercado a estos autos que compiten, aparte son de la mitad del precio de los Tesla? Por poner un ejemplo de la Exactamente. competencia china. Un solo ejemplo. Podemos hablar de un montón de tecnologías en donde China sencillamente ya está más avanzado. ¿Decías, Facu? Dos datos, Sí. dos datos te voy a dar. La mayor patentamiento de tecnología superó en 2020-2022 a Estados Unidos fue China, en el registro de patentes particularmente. Otro dato no menor, está mediante Brasil instalando una fábrica de autos eléctricos en la región, incluido también en México. Brasil acaba de firmar la ruta de la seda ayer. Mm. No es un dato no menor lo que estoy planteando. No, ¿Qué claro, quiero no. decir con esto? Que va a cambiar el mercado tecnológico sudamericano. Esto, no sé si van a estar de acuerdo, pero estos dos datos de color que se plantee y se proyecte una fábrica de autos eléctricos con tecnología china, que puede ser también mediante hidrógeno, porque también han desarrollado buses mediante hidrógeno, no solo sobre litio, y que Brasil haya firmado hace 24 horas la ruta de la seda, donde nosotros estamos incorporados porque lo firmó el gobierno anterior, y que en México también esté la discusión esa, va a haber un cambio muy fuerte. Por eso por ahí, como te veníamos hablando en un momento con la cuestión del 5G y Huawei, eso requiere que por ahí pensemos algún tipo de segmento especial sobre eso, porque eso es lo que nos va a nosotros a modelar, incluido mi teléfono que estoy utilizando ahora o estas conexiones que estamos teniendo. Claro, Yo quiero claro. simplemente para hacer una muy breve introducción de lo que está diciendo Facundo. El Internet industrial de las cosas implica que todos los sectores de la industria, estén conectados a Internet a través de una tecnología que se llama el IoT. Esa tecnología IoT requiere del 5G. La mayoría de esa infraestructura es China. Es China. Entonces, para que nos demos lo que está diciendo Facundo es fundamental. O sea, esto significaría un viraje existencial en cuanto a la industria. Yo no sé si logro hacer Sí, explicar. sí, lo estás dimensionando perfectamente, se entiende perfectamente. Martín quiere hacer una pregunta. Hola Daniel, Facu. Gracias, Es muy Javier. sencilla mi pregunta y muy terrenal. Visto que a la gente común y corriente como yo, ver que los dos candidatos que está teniendo Estados Unidos en este momento no generan nada más que una especie de show, ¿qué impacto tiene? ¿Tiene un verdadero impacto esto con el resto del mundo en cuanto a algo realmente importante como una economía, como el desarrollo o como determinadas situaciones políticas? ¿O es algo que pasa a otro plano y todo se resuelve detrás de escena? Dani levantó el pulgar Eh, primero, Facu, ¿eh? Dani levantó el pulgar Dale, primero. dale, Dani, avance. Hace poco antes de fallecer, Henry Kissinger publica un texto que se llama Estados Unidos, un imperio ambivalente. Y el tipo dice, es que durante nuestra administración y durante las 4 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la hegemonía militar, económica e ideológica del mundo,
Estados Unidos desarrolló un consenso generalizado en donde el estado de bienestar era la manera de desarrollo generalizado, y a su vez Estados Unidos posibilitó una estrategia de seguridad y defensa para Europa. ¿Qué dice luego Henry Kissinger? El mundo de hoy ya no es ese. El mundo de hoy ya no es ese. El mundo de hoy implica un aislacionismo profundo, un desarrollo profundo de la competencia a nivel global. En ese contexto, Estados Unidos tiene un líder muy particular que es Donald Trump. Y Donald Trump sí tiene un impacto enorme en lo que significa la filosofía de los Estados Unidos, siendo este el país que defendía los valores de la democracia, claro, el libre mercado, el desarrollo individual del hombre, etcétera, etcétera. Eso ya no está en la escena internacional. Así que mi respuesta es, creo que sí, hay un impacto enorme en lo que esto va a significar para el mundo, y es, desde mi perspectiva, una profundización del aislacionismo y el escenario multipolar, y el desquebrejamiento cada vez más notorio del imperio norteamericano. Bien, Facu. Hoy, viste, tengo una sensación que tiene que ver con respecto, primero, cuando se dijo al presidente del imperio más importante de los últimos 70 años, siempre hay que tener en cuenta para dónde va a ir, porque va a afectar, digamos, no olvidemos que todavía Estados Unidos sigue siendo la potencia hegemónica, más allá de la multipolaridad, más allá que China lo supere, pero recuerdo algo también. China no tiene una moneda, digamos, de divisa internacional o de reserva internacional. Solamente las transacciones que se hacen son el 4% o el 2%. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que estamos viendo una discusión de otros órdenes multipolares en la discusión de cómo se maneja el mundo. O capaz que convivan. El tema es, creo yo, Donald Trump representa el alma norteamericana en este momento. Representa a los norteamericanos que perdieron ese esplendor que ellos creen que deben tener con la cuestión del destino manifiesto. Estados Unidos siempre ha tenido una cuestión mesiánica en términos de exportación de democracia o en los modelos de desarrollo con el destino manifiesto. Creo que eso es lo que expresa Donald Trump. Y lo que expresa el Partido Demócrata en este momento es la faceta más globalista y multilateral en términos de la construcción de esa diversidad dentro de Estados Unidos, y más basada en lo internacional que en el leyanismo, que en realidad es una tradición que siempre estuvo Estados Unidos. Siempre Estados Unidos, antes de salir o ser, digamos, el hegemón dominante, tuvo un periodo de aislacionismo muy importante. Eso basta ver la historia. Para mí es muy importante lo que va a suceder con Estados Unidos. No significa que... Nosotros a veces lo vemos de lateral, porque también en la Argentina, particularmente como Estados Unidos, siempre está metida primero en los problemas domésticos y después de lo que pasa afuera. Y todos en función de los problemas domésticos, por lo menos acá. Bien. Allá, ya no tanto. Por eso me parece que va a ser muy importante esa elección. Buenísimo. Tato. ¿Puedo una cortita más? Aguanta un cachito, que Tato tiene... Dale. Aguanta, Martín, que Tato tiene una pregunta. Un oyente, en el caso, el Fitito Mágico, es el nombre, que tiene la intervención acá en el Twitch. Es la segunda oportunidad de una femineidad para llegar al poder en Estados Unidos, y otra vez confrontando a Trump y sus políticas. Esta vez será una afrodescendiente a tener en cuenta para la convocatoria de votantes progres y latinos. Dice, lo quiero, por lo que decía Dani, vamos a corregir que no es afrodescendiente, sino que es jamaiquina y india. Jamaiquina india. Claro. Sin embargo, es una mujer que se identifica con los afros. El sector afro. Y claro. De hecho, ella, al ser una mujer de tez morena, tiene una cuestión sí, claro. de que yo soy una mujer negra. Sí. Soy una mujer negra. Y cristaliza eso. Está muy bien. Cristaliza eso, sin duda, claro. Digamos, está coincidiendo con todo lo que venimos hablando, este comentario. Sí, digamos, sí, claro. Salvo con la salvedad que, bueno, el dato real es que ella es de origen hindú y jamaiquino. Se va a escuchar reggae. Bien. El gestito me mató. Ese gestito no lo entendí muy bien. Pero, Martín. Sí, y cuando este eslogan, hacer América grande de nuevo, ¿a qué América se refiere? ¿Cuál es la América que se refiere? He visto otro día un programa en la televisión que le preguntaban a seguidores de Trump esto, y nadie sabía responder, porque es una cosa tan, como se ve, como abstracta, no sé. ¿Cuál es el América? Primero, hay una internacional reaccionaria muy fuerte que tiene que ver con la constitución de un pasado glorioso que por ahí no han vivido muchos, pero que le han contado que ha sido así o han construido un relato sobre eso. Eso se da en diferentes países, desde Francia, Alemania, cualquier país en ese sentido. Estados Unidos tiene una particularidad, es el imperio. Fue el centro del mundo en los últimos 70 años.
Entonces, en esa discusión me parece que lo que se plantea, creo yo, tiene que ver con una sociedad más cohesionada, más basada por ahí en lo que tiene que ver con valores conservadores, no tan abierta a la diversidad y a la vez no tan abierta a la inmigración como decía Dani en su momento. Y algo que es un reclamo, digamos, que atraviesa a todos los votantes en particular, pero que todavía no se puede plasmar en una acción política, es basta de precarización e incertidumbre. Entonces, cuando vos ves la precarización o la pobreza en Estados Unidos, ronda el 40%, ¿no? O sea, esto que vemos nosotros a veces de gente viviendo en remolques es una realidad. O sea, o los white trash, o un montón de cuestiones que ellos mismos califican. Entonces, el reclamo, creo yo, es volvamos a ser grandes nuevamente, teniendo una cohesión social, una unificación de valores y una cuestión económica que permita que no haya tanta volatilidad e inestabilidad. Pero es contradictorio, porque los dos grandes partidos, o bipartidismo, son los que constituyeron la normativa de reglamentación para que gran parte de la población norteamericana viva sumida en esa precariedad. Bien, Dani. Sí, hay que tener presente unos datos fundamentales, y es que tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo que surge es diseñado por los Estados Unidos. Es decir, hay una institucionalidad que responde a las necesidades norteamericanas. Puntualmente, ¿a qué? El Plan Marshall fue el plan para reconstruir Europa. Es decir, la reconstrucción financiera estuvo vinculada también al Tratado de Bretton Woods. Uh-huh. El Tratado de Bretton Woods fue la vinculación que existió con el dólar y el oro y la reconversión financiera en el planeta Tierra después de la Segunda Guerra Mundial. A su vez, se crearon múltiples organismos multilaterales de crédito en la Segunda Guerra Mundial, todos ellos norteamericanos. No se nos puede olvidar también que es hasta los años 90 que los Estados Unidos creó una política de seguridad y defensa en la OTAN, en donde los Estados Unidos tenían decisión absoluta, al igual que en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se pudo ver en los Balcanes. ¿Esto qué significa? Que hasta los años 90 Estados Unidos tomaba las decisiones a nivel global y claro, absolutamente nadie tenía derecho ni siquiera a mirarlo a la cara. Uh-huh. Actualmente ese no es el escenario. Claro. Donald Trump, por supuesto, no va a ser América grande de nuevo porque el escenario global ya no es ese. O sea, yo en este punto, digamos que difiero con Facundo en la medida en la cual, bueno, sí es cierto, el mundo está diseñado a través del dólar y las transacciones económicas dependen de la infraestructura económica uh-huh, que desarrolló Estados Unidos, pero en el escenario actual se está rompiendo eso. África ya no quiere tener nada que ver con ese asunto dependiente, ni con los europeos, ni con los norteamericanos. El mundo, el sudeste asiático también está intentando una nueva forma de vinculación, con lo cual, si bien es cierto, el Bretton Woods sigue existiendo, las hegemonías norteamericanas siguen siendo visibles, el mundo está girando hacia una nueva forma de organización. Y cierro. Sí. Hacer América grande de nuevo es uno de los elementos electorales que hace que las personas grandes de antaño, los sectores que tienen dinero, digan, este tipo es el que yo necesito. Rememora de algún modo ese espíritu de nosotros somos los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sacamos adelante... Un voto nostálgico. Claro, nosotros sacamos adelante Europa. Claro. Nosotros reconstruimos infraestructura. Nosotros vencimos al fascismo. Bien. Facu, ¿querés cerrar con algo? Sí. Yo creo... Estados Unidos sufrió una crisis similar en los 70, donde había un montón de gente y un montón de situaciones de descolonización donde se planteaba la caída del imperio, la retirada de Vietnam, un montón de cuestiones que muchas veces se han vociferado la caída, digamos, la hegemonía norteamericana. Yo creo que en este momento se puede dar, no la trampa de Tucídides, como habíamos hablado en el programa anterior, que tenía que ver una potencia desplaza a otra. Yo creo que lo que va a haber son convivencias de modelos de hegemonía. Algo que no le puedo encontrar el nombre en este momento, pero creo que hasta que, como dicen, el mundo está girando. El mundo puede girar para un cambio o puede girar para la destrucción también. Nunca olvidemos esa situación, porque cuando hay un imperio, si quieren, herido o debilitado, no hay que olvidarse que a veces se toman medidas desesperadas, más en la política internacional. Uh-huh. Dani habló de Bosnia del 90, y la verdad que eso fue una masacre total, toda la destrucción de Yugoslavia, y fue porque fue un capricho en un punto para, si querés, avanzar sobre las fronteras de Europa Oriental. A lo que voy con esto es,
tengamos en cuenta que todavía está Estados Unidos y tengamos en cuenta que también hay otra forma de ver las cosas y se está desarrollando. Entonces, no nos casemos con ninguna de las dos miradas, me parece. Bien, bien. Bueno, creo que bastante completo el informe. Podemos ir cerrando. Yo quiero cerrar con algo que se me pasó. Bien. El contexto actual de la guerra en el mundo ha hecho y se ha demostrado en el ejercicio electoral en Europa y ahora en Estados Unidos que la gente no está a favor de la guerra. La gente no está a favor de lo que pasa en Palestina. La gente no está a favor de lo que pasa en Rusia. Y esto no ha sido, digamos que, en vano, porque en Europa hubo un voto tanto de extrema derecha como de izquierda, ambos antiatlánticos. En el caso norteamericano creo que es un factor fundamental porque no todos estamos viendo cuál es el sentido de lo que pasa en Palestina. ¿Cuál es el sentido de lo que está pasando en Ucrania? O sea, la gente ya no es, o sea, el electorado ya no está masticando tan fácilmente lo que pasa en el escenario internacional. Así que creo que también es un factor importante para tener en cuenta ahora en estos meses de cara a las elecciones norteamericanas. Bueno, muchas gracias amigos, bastante completo, bastante no completísimo el informe de hoy. Nos estamos viendo el martes que viene nuevamente. Dani, Facu, muchas gracias. ¿sí?